escuchar tu palabra. Señor, que si oigamos hoy tu voz, Señor, que nuestros corazones reciban tu palabra y reciban, Señor, esta palabra por fe, por medio del Espíritu Santo. Te rogamos que nos ayudes y bendigas a cada uno, y que a cada uno, Señor, también hables, Señor, conforme a su necesidad y también conforme a su estado y condición delante de ti. Te presentamos pues todas las cosas en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo solamente. Amén. Amén. Vamos ahora a tener la palabra del Señor. Vamos a leer en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. En el versículo 35 hasta el 39. Dice así la palabra del Señor: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, pues porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hasta aquí. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Estamos viendo, pues, a lo largo de las semanas, la importancia de la fe, porque por medio de la fe conocemos al Señor, conocemos el Evangelio. Por medio de la fe tenemos la justificación, el perdón de los pecados. Entonces, bueno, cuando uno es justificado, como también hemos ido viendo a lo largo de las semanas, cuando uno es justificado, entonces uno ya tiene, digamos, sí, seguro también en los planes del Señor que va a tener la salvación final. Por lo cual vemos aquí, se puede decir que aquel que ha sido justificado por la fe es salvo. Es salvo. Es salvo, por lo tanto, por la fe. Aunque su salvación todavía se tiene que completar en el tiempo y llegar hasta el final, ¿verdad? Pero ya es salvo, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8, por la gracia, por medio de la fe. Vosotros sois salvos, dice en este versículo. Muy bien. Pues entonces, fijémonos en la importancia de esta fe y que también comprendamos bien acerca de esta fe y de lo que esta fe, comporta para nuestra vida. Si somos salvos por esta fe, porque por esta fe somos justificados, entonces tenemos que ver pues esta importancia de la fe y también pues ver si tenemos esta fe, ¿verdad? Hay una manera de entender la salvación por la fe que es aquella de decir, bueno, pues me presentan, me hablan un poco de Jesús, me hablan un poco del Evangelio, me dicen que si yo creo seré salvo, si yo creo tendré el perdón de los pecados. Pues muy bien, donde hay que firmar, yo firmo, yo digo que soy creyente. Entonces, pues nada, todo el mundo entonces alrededor mío me dice: ah, sí, eres creyente, ah, sí, ya eres salvo. Entonces, pues inmediatamente se te pone y se te hace miembro de la iglesia, y todo el mundo pues dice: ah, sí, ya eres salvo, ya sí, ya eres creyente. Pero en el fondo ves a esta persona y ves que poco, digamos, conocimiento tiene de la palabra, que pocas convicciones en la palabra tiene. Ves que no hay verdaderamente una vida transformada, no hay una mente transformada por la palabra de Dios, no hay un crecimiento espiritual y no hay una santificación. Y entonces pues esta mujer o este hombre que teóricamente creyó y que teóricamente ha sido salvo por la fe, pues lleva una vida exactamente igual que la del mundo. Entonces, llegado a un momento, pues deja de ir, ¿no? Pero él o ella se sigue pensando que él es creyente. Él o ella se sigue pensando que él es evangélico y que, bueno, pues que no hay ningún problema, que en el fondo es salvo. Y que cuando venga pues a la presencia del Señor, pues será él o ella salvo. Porque sí, porque algún día pues
Ya digo, o levantó la mano cuando decían en el culto, pues ¿quién quiere recibir a Cristo? Y lo levantó y desde entonces, pues ya digo, todo el mundo está de acuerdo con esto. Eres salvo. Esta manera de pensar, esta manera de presentar la salvación, se le llama muchas veces bueno, es una expresión inglesa, si lo tuviéramos que traducir al español, sería el fácil creyentismo, ¿no? Es decir, el creer fácilmente, ¿no? La fe fácil, ¿no? Es, bueno, una salvación fácil, es tan fácil que, bueno, es que si no eres salvo, es que de tonto. Bueno, sí, vale, sí, somos salvos por la fe, pero ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Es solamente un decir que sí? ¿Es solamente un decir que sí a todo lo que me vayan diciendo? Bueno, pues la misma palabra ya nos lo dice, ¿verdad? En Santiago capítulo 2, y supongo que lo conocemos todos, ¿no? Los diablos también creen. Los diablos también creen. Entonces no es solamente, ¿dónde hay que firmar? Yo también creo. No, no es esto. Porque los diablos también creen. Y bueno, voy a leer pues, este pasaje o estos versículos en la carta la carta de Santiago, cuando dice: en versículo 17, capítulo 2, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y dice el versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Veamos. Ellos creen, pero ellos no tienen esta fe de la que estamos hablando y por la cual uno es salvo. Entonces, vemos que Santiago está diciendo que esta fe tiene que ir, digamos, acompañada de obras. No que vayamos a ser salvos por estas obras, ya lo hemos estado viendo, ¿no? Cuando hemos visto la justificación, la santificación. No somos salvos por las obras que hacemos. Ahora bien, si creemos, esta fe tiene que venir juntamente con las obras. Tiene que seguir las obras, ¿verdad? Como vamos a ver. ¿Por qué? Es bien sencillo. Lo que decía Jesús, ¿verdad? En Mateo capítulo 7. Que el buen árbol da buenos frutos. Y el mal árbol da malos frutos. Y se conoce el árbol por medio de los frutos, ¿verdad? Entonces, digamos, las obras, podemos decirlo así, nuestra vida, como hablamos, como somos, esto muestra verdaderamente nuestra fe, si la hay, ¿verdad? Si en nuestra vida no hay ningún tipo de cambio, no hay la fe de la que habla la Biblia. Si lo hay, es el fruto, el resultado, los frutos, ¿verdad?, de ese árbol, ¿no?, que es la fe. Entonces vamos a estar hablando acerca de la fe en esta tarde y viendo pues algo acerca de ella, pues bueno, en la Escritura, para que la podamos comprender mejor y ver cómo ella actúa en nuestra vida. Y lo primero que hemos de, por supuesto, tener presente y comenzar viendo es que esta fe no es algo natural en nosotros, ¿verdad? No es algo natural en nosotros, no es algo, digamos, una cualidad, digamos, innata. Hay gente que, por ejemplo, nace con, pues no sé, con más capacidad para el estudio, o una gente que es más para ciencias, otra para letras, para las matemáticas, otra que es más simpática y que tiene más don de gentes, otra gente pues que, pues no sé, que es más hábil para trabajar con la mano. Son cualidades innatas o naturales de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero no estamos hablando de esto. La fe no es algo, una cualidad innata que siempre hemos tenido con nosotros. No es esto. Sino que la fe es, digamos, es obrada en nosotros por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Hemos dicho antes acerca de Efesios capítulo 2, versículo 8, lo podemos leer. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es
don de Dios, Amén. no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces es por el Espíritu Santo vemos que tenemos la fe, como vemos también en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 13. 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 13. Cuando dice la palabra, pero teniendo el mismo espíritu de fe, vemos aquí se le llama espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. También nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, vemos, es algo que es obrado por el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso, pues, decimos, no es nada natural, porque ¿qué es lo natural en nosotros? ¿Qué es lo natural en nosotros? Efesios capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es lo que somos. Por naturaleza estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por naturaleza, ¿qué es lo que somos? Pues lo que dice también en el versículo 3, dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es lo que somos por naturaleza. Es decir, que por naturaleza no somos más amados o más preferidos de Dios, ¿no? Dios no piensa que nosotros somos aquí pues gente especial, ¿no? A lo mejor te habrán hablado del Evangelio de esta manera, ¿no? Diciendo, no, Dios piensa que tú eres una persona muy especial y tiene un plan maravilloso para tu vida. No, no, no. Por naturaleza somos todos hijos de ira. Y por naturaleza estamos todos muertos en delitos y en pecados. Por naturaleza no hay nada bueno en nosotros, por lo tanto la fe no es algo nuestro. Si no es algo dado del Señor, pues no la tenemos. Entonces la pregunta es, bueno, pues entonces ¿de qué manera el Espíritu Santo la obra en nosotros? ¿Cómo el Espíritu Santo la genera en nosotros? Pues por la palabra de Dios, simplemente. ¿La palabra de Dios qué es? Pues miren, la palabra de Dios, ya lo saben, es la Biblia. Es la Biblia. La palabra escrita de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Esto es la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios. No lo que a mí me parece, o lo que me parece bien dentro de la Biblia, sino todo lo que está revelado, todo lo que está escrito, pues es la palabra de Dios. Entonces es el Espíritu Santo quien obra en nosotros la fe por medio de la palabra de Dios. Entonces leemos en la palabra, sí, esto mismo, en Romanos capítulo 10. La palabra de Dios, y especialmente el ministerio de la palabra de Dios. Y vamos a ver qué es esto. Sí. El ministerio de la palabra de Dios. Capítulo 10 de Romanos, el versículo 14. Es algo que estamos pues leyendo, ¿verdad? Y siguiendo los domingos por la mañana en la congregación en Miranda. Leemos entonces en el capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe proviene de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra escrita, hemos dicho, ¿verdad? Pero vemos aquí, es bueno haberlo leído también en el versículo 14 al 17, porque aquí está hablando del ministerio de la palabra, está hablando de predicar, está hablando de ser enviado, está hablando por lo tanto de un ministerio, el ministerio de la palabra, el ministerio de la predicación. Entonces todos tenemos Biblia seguramente en casa y la podemos leer y la debemos leer. Sí, pero estamos hablando aquí del ministerio de la predicación. ¿Por qué? Porque, bueno, pues alguien te puede estar, alguien coge, recibe la Biblia, se pone a leerlo, y bueno, pues si recibe la iluminación del Espíritu Santo en ese momento sí que va a llegar a comprender el Evangelio, ¿verdad?
Pero el Señor ha instituido que hayan hombres a los cuales Él ha llamado para explicar la palabra de Dios, para anunciar la palabra de Dios, ¿verdad? Para explicarlo para que la gente lo entienda, para que expliquen el sentido de la palabra de Dios y expliquen y anuncien también la obra de Cristo para que la gente pueda creer. Entonces, esto digo porque a veces dice, mira, yo sí tengo la Biblia, ¿verdad? ¿No? Y esto es también algo bastante evangélico a veces, ¿no? Tengo la Biblia y entonces, pues bueno, yo leo la Biblia, no me hace falta más. Entonces no me hace falta, por ejemplo, ir a la iglesia a escuchar el mensaje, la predicación o la enseñanza, porque ya tengo la Biblia y lo leo pues de tanto en cuando, o a veces hasta cada día, durante según qué temporadas, y con esto ya me vale. No. El Señor ha instituido el ministerio de la predicación. Leemos en el capítulo 1 de Corintios, conocemos seguramente este pasaje. En el capítulo 1, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es lo mismo que estábamos leyendo entonces en Romanos capítulo 10. La predicación de la palabra de Dios es el medio que el Señor ha ordenado y es el medio que Él ha instituido y que Él quiere, por lo tanto, usar para salvar, por lo tanto, para dar fe a los que están escuchando la palabra de Dios. Por lo tanto, es bueno, por supuesto, que leamos la Biblia. Es bueno, lo tenemos que hacer, que lo leamos a diario. Lo tenemos que hacer también en familia. Pero no hemos de pensar que esto yo ya he cumplido. Yo ya estoy bien, no, ya hemos de hacerlo, pero sobre todo también no hemos de olvidar, como vamos a ver más adelante, ni descuidar el asistir a las reuniones en la iglesia donde se predique de una manera fiel la palabra de Dios, porque esa es también otra, ¿verdad? Que puedes ir a la palabra a la iglesia y entonces allí, pues bueno, la palabra de Dios, la Biblia, es la gran ausente, ¿verdad? En todo el culto no se abre la Biblia, o si se abre, pues se lee, pero no se explica, y entonces pues se hace de todo la iglesia menos escuchar la palabra de Dios. Entonces no es solamente ir a una iglesia, sino también que en esa iglesia se predique la palabra de Dios fielmente. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, la fe. Entonces, ¿de dónde proviene? Hemos visto, no es natural, no es algo natural nuestro, sino que el Señor lo obra por el Espíritu Santo, y esto, pues el medio por excelencia que lo tiene es la predicación de la palabra de Dios. Alguien me dirá, bueno, ¿y Dios no puede salvar? ¿Dios no puede dar la fe sin la predicación de la palabra de Dios? Y diremos, bueno, que el Señor es todopoderoso. Sí, el Señor lo puede hacer. Pero de lo que Él pueda hacer de esta manera, nosotros no sabemos nada. Esto pertenece absolutamente a su secreto y es solamente una prerrogativa suya. Yo no voy a decir a la gente, no, tú no vayas a la iglesia, o tú no vayas a leer la Biblia, o tú no, porque el Señor te puede salvar de otra manera. No es esta manera que tenemos que hablar a la gente. El medio que Él ha instituido es la predicación, y este es el medio, digamos, ordinario para que la gente tenga fe y sea salva, ¿no? Que el Señor lo puede hacer de otra manera, eso es su prerrogativa, pero no podemos nosotros especular, ¿no? Ni dar a la gente, digamos, aliento, ¿no? En este sentido. Bien, pues entonces, ¿cómo se manifiesta entonces? ¿Cómo vemos que esta fe está presente en nosotros? ¿Cómo vemos que ella está actuando en nuestra vida? Porque de esa manera podremos saber que todo lo que hemos visto acerca de la salvación nos corresponde, ¿verdad? Si no, pues entonces nos vamos a estar engañando. Nos vamos a estar engañando y estaremos súper convencidos de que somos creyentes, pero al final no lo somos. Pues entonces veamos cómo se manifiesta, cómo actúa esta fe en nosotros. Evidentemente, la fe es creerse. Y es creer entonces, en primer lugar, todo lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que dice la palabra de Dios. Y creerlo por cuanto es palabra de Dios. Creerlo por la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de quien habla en la palabra de Dios, que es Dios mismo. Por la autoridad del Señor, creer lo que ahí se nos dice. Primera de Tesalonicenses, vemos lo que dice el apóstol Pablo
en el capítulo 2 y en el versículo 13 es, digamos, lo que decía acerca de los creyentes en Tesalónica. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando, dice, recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces no la recibió, no la creyó, pues, como algunas veces creemos a alguien que nos viene contando una historia. Lo creemos así, pero lo creemos pues porque nos gusta, nos agrada o por lo que sea. Pero es creerlo por la autoridad de la palabra, de la Biblia. Entonces, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. O podemos leer también lo que decía otro apóstol, el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 10. Cuando dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Dice, el que no cree le ha hecho mentiroso porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces vemos aquí está el que no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No cree entonces en la palabra de Dios por la autoridad de la palabra de Dios. No cree en la autoridad de la palabra de Dios, por lo tanto, no recibe ese testimonio. El que cree, por lo tanto, recibe este testimonio por la autoridad de la palabra de Dios, como hemos visto, ¿verdad? Bien, tenemos aquí muchos ejemplos en la palabra de Dios acerca de esto, de gente que creyó de esta manera. Vemos a ver en el libro de los Hechos el ejemplo del apóstol Pablo mismo, ¿verdad? En el capítulo 24, en el versículo 14. Hechos 24, versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Vemos, la ley y los profetas está hablando de la Escritura, la Sagrada Escritura, la Biblia. Pero fijémonos lo que está diciendo, está creyendo todas las cosas. Vemos, dice todas las cosas, y esto es importante. Todas las cosas, aquí no hay cláusula de excepción. Yo creo la Biblia en general, pero después vamos a ir a los detalles, ¿no? Y hay una cosa que más me gusta y otra cosa que no me gusta tanto, y la cosa que no me gusta tanto no creo, ¿por qué? Pues porque no me gusta, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Creer en la palabra de Dios significa creer todo lo que la palabra de Dios enseña. Y entonces, a ver, esto no significa que uno de golpe y porrazo ya conozca todo lo que la Biblia dice, ¿verdad? Estamos siempre aprendiendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un testimonio, pues es testimonio de Dios, siempre es un libro que no se nos agota nunca podemos decir ya lo sé todo. Bien, pero esto entonces significa que a medida que vas a ir conociendo y vas descubriendo más cosas en la palabra de Dios, lo vas creyendo. A medida que vas conociendo más cosas en la palabra de Dios, acerca de las enseñanzas, acerca de la obra de Cristo, acerca de cualquier cosa que el Señor nos revela ahí, lo vas creyendo. No es aquello de que, bueno, a mí, como me enseñaron mis padres, ¿verdad? Como me enseñaron toda mi vida, y aquí me quedo. Así creen, y así dicen mucha gente, ¿no? Que está, pues, bueno, sin Cristo, sin el Evangelio, ¿no? No me hace falta creer en el Evangelio porque a mí me han enseñado mi religión desde pequeñito y así. No, esto no es creer. Es cuando te ponen delante la palabra de Dios y te enseñan verdaderamente que es la palabra de Dios y que esto es la enseñanza de la palabra de Dios, pues recibirlo. Eso es lo que hicieron los judíos. Ellos tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios. Pero vino pues Pablo y el resto de los apóstoles anunciando el camino, como hemos visto, y anunciando, digamos, la plenitud de la palabra de Dios, el misterio que había estado escondido desde antes de la fundación del mundo y ahora había sido dado a conocer por los apóstoles. Y entonces, pues, ellos, que conocían tantas cosas de la palabra de Dios, esto no lo recibieron. Y esto es una cosa muy, muy grave. Decir, aquí me planto. El Señor te está mostrando una cosa en la palabra de Dios y dices, no, porque a mí
yo ya nací así, o bueno, llevo a lo mejor 30 años de evangélico, pero a mí siempre me han enseñado a mí esto. Esta doctrina particular, y después te la demuestran de que es un error, incluso una herejía, pero como me la han enseñado, y como tengo tanto apego y tanto cariño a esto, pues entonces no lo creo. Esto no es así, porque si nos, digamos, rechazamos la palabra de Dios, esto es lo que habíamos visto también acerca, cuando estábamos cantando acerca del Salmo 95, el grave peligro de esto es el endurecimiento, que nuestro corazón se vaya a endurecer. ¿Por qué? Pues porque nosotros hemos dicho que no a la palabra de Dios, ahí donde la palabra de Dios nos estaba señalando. Entonces esto es, pues, a tener algo en cuenta. No podemos, pues, ponernos aquí como jefes y a decidir lo que voy a creer, lo que estoy dispuesto a creer y lo que no. Lo que el Señor nos vaya a ir mostrando. Siempre que sea la palabra de Dios, no es creer lo que al primero que viene y que te dice, pues, la primera cosa. No, no, no. Es mostrar, ver en la palabra de Dios en la Biblia como hacían los de Berea. Que aquel que está hablando, después tú vas y estás comprobando en tu casa si esto es verdaderamente así. Y estás meditando en tu casa si esto es verdaderamente así. Y estás pidiendo al Señor todo esto. Y entonces, así sí. Entonces, cuando uno recibe esto de esta manera, pues lo tiene que recibir y no tiene que endurecerse. No somos amos de la palabra de Dios, sino que hemos de simplemente recibir lo que la palabra de Dios nos dice. Y esto es la fe. Y esto es la fe cuando recibimos la palabra de esta manera. Pero también hay otras, digamos, operaciones de la fe. Y entonces me van a permitir que les lea una porción de nuestra confesión, de la confesión de fe de Westminster, en el apartado de la fe. En el apartado de la fe es el capítulo 14 y digamos, el párrafo 2. Entonces, y lo quiero leer porque es una cosa importante. Es una cosa importante también y que a veces no nos damos cuenta, no reparamos en ello. Entonces, dice, esta fe actúa de manera diferente. Vemos, actúa la fe de manera diferente. La fe actúa de manera diferente sobre el contenido de cada pasaje, entre comillas, de la Biblia, en particular. Entonces, leemos la palabra o escuchamos la predicación, el mensaje, la enseñanza, y entonces, según sea el pasaje que nos están hablando, o estamos leyendo, así la fe actúa en nosotros. Y sigo diciendo para que veamos lo que está diciendo. Produciendo obediencia a los mandamientos. Temblor ante las amenazas. Y abrazo de las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Vemos, estás leyendo la palabra de Dios y te está, pues, dando el mandamiento, los mandamientos, un mandamiento en particular. Y la fe, ¿qué es lo que hace? La fe escucha y pues se quiere que ponerte, ¿no?, a la obediencia, a cumplir este mandamiento que estás oyendo. Esto es lo que dice en la carta a los Gálatas, la fe que actúa por el amor, o la fe que obra por el amor. Dice en el capítulo 5, versículo 6 de Gálatas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. El amor, pues, para cumplir los mandamientos de Dios. Es la fe que actúa. ¿Vemos? Oímos la palabra de Dios y entonces la fe nos lleva a la obediencia. ¿Cómo sabemos entonces esta fe? Pues si ante los mandamientos de la palabra de Dios nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios. Pero vemos que también, pues, está hablando de las amenazas o de las advertencias, ¿verdad? Y entonces, pues, también ahí la fe, cuando leemos la advertencia o escuchamos la advertencia de la palabra, pues no dice, no, a mí, para mí esto no es. Porque yo, pues, yo ya soy, pues, salvo, o yo soy hijo de Dios, y entonces a mí tengo, pues, yo sé, un salvoconducto, ¿no? A mí yo ya puedo hacer lo que quiera, ¿no? Inmunidad, ¿no? Como los reyes y los altos mandatarios, no me va a pasar nada, ¿no? No. Si tú tienes verdaderamente fe,
Aunque tú seas salvo, tú vas a escuchar el mandamiento y la advertencia. No puede ser de otra manera. Si tú dices, no, mira, esto será para otros, para mí no, eso no es la actitud de la fe, eso no es tener fe. La fe es aquel que recibe, pues, también las advertencias, incluso las amenazas de Dios por los pecados. Y fijémonos que esto es lo que le agrada al Señor. Esta clase de temor de Dios es algo que el Señor agrada. En Isaías, en el capítulo 66, dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y dice, y que tiembla a mi palabra, y que tiembla a mi palabra. Entonces, cuando nos encontramos con una advertencia de Dios, entonces, stop, no, parémonos, y la fe nos hace considerarla y tener en cuenta lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y también la fe lo que hace es, como hemos visto, la promesa de Dios la recibimos por fe, la creemos y confiamos en ella, ¿verdad? Entonces hay también las promesas de Dios de bendición, promesas de Dios en la palabra, y la fe es la que recibe esas promesas. ¿Por qué? Porque dice, Dios lo ha prometido, Dios es verídico. Dios lo ha prometido, no va a fallar. Entonces, por eso simplemente, no por otra cosa. Entonces, la fe es la que también recibe las promesas de Dios en su, una vez más, palabra. Dice esto en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 13. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, vemos lo prometido, la promesa, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces vemos, lo creían, lo saludaban, lo abrazaban, ¿no? Lo recibían, la promesa de Dios, porque Dios lo prometido no dejará de cumplirlo. Si nos damos cuenta, entonces, hay una sintonía entre la fe, podemos decir sintonía, entre la fe y lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, si vas a una casa de luto, no está bien, ¿verdad? Para echarte ahí a reír, ¿verdad? Y viceversa. Vas a una fiesta de cumpleaños, no vas a ponerte ahí de luto, ¿verdad? Hay una sintonía. Pues es igual. Cuando leemos la palabra de Dios, la sintonía, la fe hace que ponernos en sintonía con la palabra de Dios. Y esto por el Espíritu Santo. Y de esto vemos una cosa importante. La fe la obra el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Muchas veces se quiere buscar al Espíritu Santo sin la palabra de Dios. Pero se tiene que buscar al Espíritu Santo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Tenemos que buscar la bendición de Dios, del don de la fe. Pero la acción mayor, por supuesto, de la fe es en cuanto a la persona de Jesucristo. Hemos estado hablando de mandamientos, de promesas, de advertencias, pero después está, Jesucristo. Jesucristo, que es, en una palabra, el Evangelio, que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la fe es lo que nos lleva a, escuchamos el Evangelio de Jesús, escuchamos el mensaje de quién es Jesús, el Hijo de Dios, escuchamos el Evangelio que Él es el Hijo de Dios, hecho hombre, que nació de mujer, de María, siendo virgen, y que Él era Dios en la carne, y que Él era verdadero hombre, y Él era verdadero Dios, y nunca dejó de ser verdadero Dios, y que Él como hombre cumplió perfectamente toda la ley de Dios. Él cumplió toda justicia, y Él cumplió todos los mandamientos de Dios. Y después Él se hizo, como dice Filipenses capítulo 2,
obediente hasta la muerte y muerte de cruz, obediente al Padre. Y Él tenía una misión que cumplir, que era entregar su vida en la cruz como un sacrificio por los pecados. Y esto muchas veces se repite y se dice, pero no se ve el significado de esto. El sacrificio de Jesús en la cruz era un sacrificio al Padre, era una ofrenda al Padre, para que la ira de Dios por los pecados fuera apaciguada, fuera satisfecha, porque Él presentaba su vida perfecta y sin pecado, para morir en el lugar de los pecadores. Y al que no conoció pecado, como dice la Escritura, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Entonces vemos ahí este cambio, digamos, en la cruz. Él muere siendo justo por los pecadores, para que los pecadores sean hechos justos, sean declarados justos y después también transformados, santificados por la gracia de Dios. Y esto es el Evangelio. Y esto, por supuesto, ¿para quién es? ¿Es para todos? Bueno, se anuncia el Evangelio para todos, sí, pero ¿esto en quién es una realidad? Pues es en aquellos que reciben a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, que no se oponen a Él, sino que lo reciben de esta manera. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, está hablando de Jesús, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos, recibir a Cristo por la fe. Recibir a Cristo por la fe. Creer en el Señor Jesucristo para salvación. Sabemos, pues, la promesa del libro de los Hechos, ¿verdad? En el capítulo 16, cuando, el carcelero de Filipos le dice al apóstol: ¿cómo pues seré salvo? Y entonces ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Y creer en el Señor Jesucristo, ya vemos que no es solamente aquello de creer que Jesucristo vino hace 2000 años y creer que Él incluso murió en sacrificio, sino que verdaderamente nuestro corazón pues descanse en Él. Y sea llevado a Cristo. Y leemos en Gálatas capítulo 2, versículo 20, esta declaración tremenda del apóstol, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y vemos, esto es la fe. La fe es cuando uno va a descansar en Cristo. La fe es cuando uno, digamos, pues sí, por supuesto, recibe a Cristo y que, bueno, pues no se queda, digamos, lejos de Cristo, sino que va a Cristo, ¿verdad? Entonces, fijémonos en lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es la fe. Esto es la fe, es el que dice: esto lo hizo por mí. ¿Y cómo lo sabes? Pues por la fe, porque tienes esa confianza en Él, porque has descansado en Cristo, porque lo has recibido para ser Salvador tuyo y Señor tuyo. Esto es la fe. El que puede decir: sí, lo hizo por mí. Sí, con Él estoy yo juntamente crucificado. Sí, con Él juntamente estoy viviendo también. Él es mi Señor y yo soy suyo. Esto es la fe. Tener esta confianza en Dios, que no es una vana confianza, sino es una confianza verdadera. Entonces, fijémonos esto. La fe actúa de esta manera.
La fe actúa de esta manera, llevándonos a Cristo. Entonces, fijémonos lo que dice aquí la palabra de Dios. La palabra de Dios también da advertencias. Si uno no va a Cristo. Si uno no va a Cristo, dice la palabra de Dios, si uno no cree en Cristo, dice la palabra de Dios, está en muerte. Si uno no cree en el Señor Jesucristo, hemos hablado de la ira de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 36, se nos da esta advertencia. Dice que el que cree en el Hijo, en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Y hablando también ahora de la traducción de la Biblia, en este versículo, digamos, en la versión antigua de la Biblia, pues estaba, digamos, traducido literalmente conforme el original, y no es exactamente pues esta lectura que tenemos en la Reina Valera 60, sino la que tenemos, la que se vuelve ahora. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree al Hijo no verá la vida. Vemos, no dice el que rehúsa creer. No es la idea de que, bueno, yo estoy tan tranquilo y puedo ir más o menos bien con Dios, ahora alguien me habla del Evangelio, y es entonces si yo rehúso creer que la ira de Dios está sobre mí. No dice eso. Dice que si no crees ahora, si tú no crees y no tienes fe en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre ti. No eres aceptable delante de Dios. No puedes presentar tus propias obras. No puedes decir yo tengo méritos. No puedes decir yo soy una persona especial delante de Dios. No puedes decir nada de esto si no crees ahora, actualmente, en este mismo momento, en Dios, en su Hijo Jesucristo. Estás bajo la ira de Dios, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y esto es, el que tiene fe y oye esta advertencia, va corriendo a Cristo, va huyendo a Cristo, a refugiarse a Cristo, a los brazos de Cristo. Amén. Eso es la fe. Y la fe, por supuesto, cuando oye la promesa del Evangelio, cuando dice la palabra del Evangelio, en el Evangelio de Juan, ¿no?, que el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá más a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La fe, pues, recibe esta promesa, como hemos visto, y la abraza y dice, sí, amén. Y no dice, pues, que, no, para mí esto no es por esta razón o por la otra. No. Cuando oye la palabra del Evangelio, cuando oye esta promesa, ¿verdad?, en el Juan capítulo 3, versículo 16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree no se pierde, sino tiene vida eterna. Y esto es la promesa de Dios. Entonces la promesa de Dios cree en Cristo por medio de esta promesa. Muy bien, pues por supuesto también el mandamiento que hemos visto del carcelero de Filipos. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Y por la autoridad de la palabra de Dios hemos de decir sí, amén. No hay otra manera de ser salvo. No hay otra manera de ser salvo si no es por medio de Cristo, por medio de la fe. Entonces es de esta manera que vemos. Es de esta manera como vemos lo que es la fe. Entonces cada uno ha de mirar su vida si tiene esta fe. El fácil creyentismo es aquel que, bueno, cualquier fe vale, ¿no? No, es esta fe que estamos viendo. Es esta fe. Es esta fe que después vemos que viene lo que veíamos, ¿no? Todas las buenas obras que tienen, viene la santificación, ¿verdad? Viene la obediencia a Dios, viene una vida transformada, ¿verdad? En Romanos capítulo 12, ¿no?, dice que somos transformados en nuestro entendimiento. ¿Y eso por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Es decir, que nuestras viejas ideas pues se van transformando y se van cambiando por otras nuevas. Somos una nueva criatura en Cristo, como dice también en segunda de Corintios, en el capítulo 5. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y eso es la fe. Y entonces pues hemos de mirar en nosotros si no hay fe. Y podría ser que hay todavía, a lo mejor, quien entre nosotros no tenga esta fe. Pues vemos, lo que hay que hacer para tener fe es simplemente lo que hemos visto en esta palabra, en esta tarde.
Dios te manda, cree en el Señor Jesucristo, y es un mandamiento. Y hay la promesa, y hay también la advertencia. Entonces está el mandamiento. Haz caso al mandamiento, haz caso a la advertencia, y también recibe la promesa. Y de esta manera pues puedes ir a Cristo y puedes tener este convencimiento de que si lo haces, Él no te tira afuera, no te cierra la puerta en las narices, sino que te recibe como hijo. A todo aquel que lo ha recibido le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es de esta manera que hemos de tener fe. Y a los que tenemos esta fe, a los que podemos decir por la gracia de Dios así, amén, veo esta fe en mí, pues esta fe tiene que estar fortalecida en el Señor, ¿no? Porque también pues Jesús habla en el Evangelio, y no vamos a entrar mucho en ello, acerca de los que tenían poca fe, ¿no? Hombres de poca fe. Y nuestra fe podría ser pues a veces pequeñita y podría ser débil. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que debemos estar creciendo en la fe y fortalecidos, ¿verdad? Y también sobre todo por la palabra de Dios, como dice en el 2 de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 2, cuando dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Entonces debemos estar pues creciendo por la palabra de Dios. Entonces pues el Espíritu Santo utiliza sobre todo la palabra de Dios y los medios de la gracia. La palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. Y también pues entonces la oración, ¿no? Lo que hacemos aquí, lo que hacemos en nuestras casas, ¿verdad? Estando solas. Entonces la oración y también por supuesto los sacramentos, ¿no? En particular pues si ya hemos recibido el bautismo, pues en particular el sacramento de la cena del Señor, y el uso de estos sacramentos y el uso de las oraciones y el uso de la palabra de Dios, que nuestra fe se fortalece y vamos creciendo, ¿verdad? No nos quedamos siempre como un recién nacido, sino que nos vamos fortaleciendo. Y veíamos al principio en Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 39, nosotros no somos de los que retroceden, nosotros no somos de los que se van atrás, sino que tenemos fe para la preservación del alma. Y antes de esto dice esto otro en el versículo 25. Dice que no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y las dos cosas están relacionadas. Para tener la fe que preserva hasta el fin, pues vemos la necesidad también de no dejar de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Entonces, lo que hay que hacer es sobre todo coger la otra costumbre, ¿no? Y es lo que yo animo siempre y exhorto a coger esta costumbre de reunirse, de congregarse, para escuchar la palabra de Dios y para tener las oraciones y para tener pues de esta manera un mayor fortalecimiento en la fe. No hay otra manera, no hay pues atajos ni otros caminos para hacerlo. Y siempre digo que es la mayor de las bendiciones coger este hábito, digamos, ¿no? Este hábito que bueno, en mi caso yo nunca, yo no era de familia evangélica, y es una cosa que tuve que coger con el tiempo, pero siempre me acuerdo que esto ha sido de las mayores o la mayor bendición que el Señor me ha dado, ¿no? En vez de estar los viernes por la noche por aquí haciendo cualquier cosa, pues estar preparándome, quiero decir, yendo una hora razonable a la cama para el domingo para la mañana, verdaderamente poderme congregar y poderme entonces reunir y recibir la palabra. Y eso es verdaderamente un cambio que es de la noche al día, y es de las tinieblas a la luz, es de la muerte a la vida, ¿no? Y es lo que de esta manera podemos unos y otros tener en cuanto a la fe. Pues que el Señor bendiga esta palabra y que el Señor la bendiga en cada uno de nuestros corazones. Amén. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte las gracias al Señor por tu santa palabra, que es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Te damos las gracias porque el Espíritu Santo, Señor, habla por medio de tu palabra y la aplica en nuestros corazones, y porque Él nos da la fe, Señor, por medio de ella.
Señor, queremos pedirte que ninguno de los que aquí estemos, Señor, nos quedemos cortos de ella. Señor, porque si no la palabra no será de provecho, Señor. Tiene que ser unida, apuntada a la fe, Señor. Eres tú quien la das, Señor. Te rogamos, Padre, que tú la des en los corazones de todos los que estemos aquí. Padre nuestro que estés en los cielos, sigue con nosotros, Señor. Bendícenos, Señor, en lo que nos queda, Señor, de culto, Señor, y que nuestros corazones sean llevados a ti siempre. Te lo rogamos todo en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta es la promesa, la bienaventuranza del Evangelio que recibimos por fe. Vamos pues a cantar este Salmo, el 32, para la gloria del Señor. Es grandemente bienaventurado el que de transgresiones perdonado, que bienaventuranza recibió aquel cuyo pecado se cubrió. Sí, feliz aquel la maldad pasada por el Señor no le es imputada, y en cuyo espíritu va la verdad, no se halla engaño ni hay falsedad. Mientras callado envejecía, mis huesos en mí gemir todo el día. Pues día y noche tu mano pesó, en sequedad mi verdor se tornó. Mas al fin mi pecado he declarado, mi iniquidad no te he ocultado. Si dije lo confesaré a Jehová, y perdonaste tú mi gran maldad. Por esto todo santo te habrá orado, mientras que tú puedas ser encontrado. Las muchas aguas podrán desbordar, mas a tu santo no podrán llegar. Tú eres mi refugio poderoso, me guardarás y no estaré ansioso. Me rodearás si me hallo en prisión de las canciones de liberación. Yo te haré entender el camino que has de andar hasta un buen destino. Yo sobre ti mis ojos fijaré, constantemente te observaré. No seas como caballo o jumento, ellos carecen de entendimiento. Con cabestro y freno se han de tener cerca de ti, si no, no van a ser. Muchos dolores tendrá el impío, mas aquel del Señor espera pío. Con gran alegría al final verá que misericordia lo rodeará. Alegras en el Señor Dios potente, y gozas justos en él solamente, y siempre canta con santa emoción, vosotros los de vuestro corazón.